Bienvenidos docentes y estudiantes de las diferentes instituciones del departamento a una nueva clase del programa Vamos para la Universidad. En el día de hoy vamos a tener nuestra clase número 24 y vamos a analizar lo que es la trigonometría del círculo. Específicamente vamos a aprender lo que son las funciones circulares. Vamos a hacer unos bosquejos de las funciones de las gráficas de las funciones trigonométricas y pasaremos a ver identidades. Entonces, sean nuevamente bienvenidos y dimos inicio a la clase de hoy. Entonces, específicamente vamos a definir qué es una función circular. Una función circular, o definimos las funciones trigonométricas en un círculo, cuando de ellas podemos tener lo siguiente. Definimos un ángulo θ en posición estándar, lo que significa que el ángulo va a tener su vértice en el centro de una circunferencia, ¿sí? Eso va a significar un ángulo en posición estándar medido de forma positiva, en sentido contrario a las manecillas del reloj, y sea un punto de coordenadas x, y, como lo ilustramos acá en la figura, un punto x, y. Dado el punto P, se induce una circunferencia. Por lo siguiente, para cualquier valor de x, y, vamos a generar esta circunferencia que tenemos acá en nuestra gráfica. Esta gráfica entonces nos va a generar lo siguiente. La distancia del punto P al centro de la circunferencia o al origen de coordenadas va a estar dado por la siguiente medida. Va a estar dado por la medida R, que va a ser igual a x al cuadrado más y cuadrado. Esa distancia R, que va a ser la distancia del centro o del vértice del ángulo al punto P, va a ser una distancia positiva y la vamos a llamar R. ¿De dónde sale ese R? Pues resulta lo siguiente. Miremos que acá tenemos un triángulo. Vamos a mirar de ese triángulo, tendríamos el siguiente triángulo. Este triangulito de acá va a tener las siguientes medidas. Va a tener una altura o un cateto que lo vamos a llamar Y. Vamos a tener un cateto en esta medida que va a estar dada por X. Y entonces el valor de R en este triángulo que generamos acá, que sería este mismo, lo podemos hallar por el teorema de Pitágoras. Es decir, R, que es la hipotenusa en este caso de este triángulo, al cuadrado va a ser igual a la suma de x al cuadrado más y al cuadrado. Este R va a ser entonces, o va a resultar en este triángulo de utilizar el teorema de Pitágoras. Ahora, si tomamos raíz a ambos lados, pues llegamos a que R es la raíz positiva de x al cuadrado más y cuadrado. Por ese motivo decimos que R es una cantidad positiva, pues está expresado como la raíz de dos términos que se suman y ambos están elevados al cuadrado. Dado este triángulo, el mismo triángulo que tenemos acá, podemos definir las funciones trigonométricas para este triángulo. En este triángulo vamos a tener cateto opuesto
igual a Y, la hipotenusa R y cateto adyacente igual a X. Entonces definimos las siguientes funciones. Seno de teta va a ser entonces el cateto opuesto sobre R, que sería entonces la hipotenusa en este triángulo. Ese sería entonces el seno. La cosecante, que recordemos que es la función inversa al seno, la cosecante, o la función definida como la razón inversa al seno, sería R sobre Y. En este caso tenemos que tener cuidado, dado que Y es una coordenada en el plano cartesiano. Y es una coordenada en el plano cartesiano, entonces tenemos que tener cuidado con y tenemos que definir que Y tiene que ser distinto de 0. Porque puede darse que el punto esté por acá, en todo este eje, donde Y vale 0, entonces definimos la cosecante de esta manera para Y diferente de 0. El coseno, ¿qué sería el coseno? El coseno entonces sería cateto adyacente sobre la hipotenusa, entonces en este caso sería X sobre R, la coordenada X, sobre la hipotenusa que la calculamos pues por el teorema de Pitágoras. Su función recíproca, que sería la función secante, sería R sobre X, o sea, la razón inversa. Si coseno es X sobre R, secante va a ser R sobre X. Nuevamente, para el coseno, como X es un valor, o es una coordenada en el plano cartesiano, hay posibilidades de que ese X tome el valor de 0. Si X toma el valor de 0, pues recordemos que la división por 0 no está definida, entonces debemos garantizar que para que exista la secante, el X es diferente de 0. Miremos entonces la función tangente. La tangente se define como cateto opuesto sobre cateto adyacente, es decir, la razón entre Y sobre X. Nuevamente, como X, como lo hicimos en el caso anterior, X es una coordenada en el plano cartesiano, puede darse el caso que X sea 0, entonces para que exista la tangente vamos a definir la X diferente de 0 y la función recíproca de la tangente, que sería la función cotangente, sería la razón inversa X sobre Y. En este caso, pues la que debemos garantizar que sea distinto de 0 es el valor de Y, que va a ser una coordenada, también puede darse el caso que sea 0, entonces para que exista la cotangente, Y tiene que ser diferente de 0. Está claro hasta el momento de dónde salen las funciones trigonométricas seno, coseno, tangente, adicionalmente sus funciones recíprocas, cómo construimos el valor de la hipotenusa o cómo encontramos el valor de R utilizando el teorema de Pitágoras. Es razón inversa, sí, es la función o su función recíproca, ¿sí? La función inversa sería otra expresión. Aquí sería la cosecante es la función recíproca al seno, la secante es la función recíproca al coseno y la cotangente es la función recíproca a la tangente. Sí, la función inversa, después la vamos a trabajar más adelante, tienen otra propiedad. Y vamos a definir una función circular entonces, las funciones circulares, a partir de un ángulo que estaba en posición estándar, y un punto P de XY que estaba en el lado terminal del ángulo, este punto entonces nos inducía una circunferencia de radio R. A partir de este punto pues podemos generar el siguiente triángulo y en el triángulo teníamos los siguientes valores. La coordenada Y pues nos representaría en ese triángulo el cateto opuesto. La coordenada en X nos representaría en este triángulo el cateto adyacente. La hipotenusa, o sea la longitud del lado terminal del ángulo,
lo podríamos calcular como r cuadrado igual a x al cuadrado más y cuadrado, sacando raíz y tomando la positiva, dado que r es una longitud, encontrábamos la raíz de x al cuadrado más y cuadrado. Este r, entonces, como les dije, era positivo. Entonces, a partir de este triángulo generado en este plano cartesiano, definíamos las funciones trigonométricas, que son conocidas como funciones circulares, porque dependiendo de los valores de x y y, formamos pues entonces una circunferencia. Definíamos el seno como el cateto adyacente sobre el cateto opuesto, sobre la hipotenusa, que es r, su función recíproca cosecante, que sería la razón inversa entre r sobre y, la razón r sobre y. Aquí, pues como r era una coordenada en el plano cartesiano, debíamos tener cuidado porque posiblemente y tome valores de 0. Entonces, para que la función recíproca del seno, en este caso la cosecante, exista, debemos considerar la razón r sobre y tiene que tomar el valor diferente de 0. Definíamos adicionalmente las otras dos funciones trigonométricas y sus correspondientes funciones recíprocas. La función coseno, en este triángulo, sería cateto adyacente sobre hipotenusa, x sobre r, y su función recíproca, que es la función secante de teta, que es la razón inversa, r sobre x. En esta, pues también deberíamos garantizar que x fuese distinto de 0 para que la función secante exista, dado que x es una coordenada en el plano cartesiano, posiblemente x también tome valores de 0. Entonces, para que la función secante exista, x, garantizamos nosotros que x es diferente de 0. Definimos adicionalmente la función tangente como la división entre los catetos, cateto opuesto sobre cateto adyacente, y sobre x. Aquí tenemos en el denominador de esta fracción a x, nuevamente, para que se defina la función tangente o esté definida, x tiene que ser distinta de 0. Y por último, la función recíproca a la tangente, que recíproca significa que tiene la razón contraria, cotangente, y sobre x sobre y. En este caso, pues para garantizar también su existencia, garantizamos y distinto de 0. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos las funciones circulares, seno, cosecante, coseno, secante, tangente y cotangente. Vamos a verificar, antes de pasar a mirar ejercicios, vamos a conocer algunas propiedades de las funciones trigonométricas, especialmente dos características que son la periodicidad y si las funciones son pares o impares. Esto lo vamos a mirar primero con una introducción. Vamos a mirar las siguientes gráficas. Vamos a hacer un pequeño bosquejo de la gráfica de la función seno y de la gráfica de la función coseno. También se les ha compartido un archivo en GeoGebra para trabajo en clase, en el que pueden visualizar cómo se construyen las gráficas de la función seno y coseno. Nosotros aquí lo vamos a trabajar de una manera, lo vamos a hacer de una manera manual. Vamos a mirar algunas propiedades entonces de la función seno y de la función coseno. Yo hice un plano cartesiano, diseñé un plano cartesiano, di algunos valores, pi medios, pi, 3 pi medios, 2 pi, y los mismos valores pero con signo negativo, menos pi medios, pi, menos 3 pi medios y 2 pi. Vamos primero a hacer un bosquejo de la gráfica de la función seno y después haremos una gráfica de la función coseno. Entonces, miremos, en la clase pasada, en una de las clases pasadas, definimos lo siguiente: la función seno en 0 es igual a 0. La función seno evaluada en el punto 0 es igual a 0. La función seno evaluada en el punto pi medios, era igual
a 1. También vimos la función seno evaluada en pi. La función seno evaluada en pi es 0. La función seno evaluada en menos 3 pi medios es menos 1, que sería 1 y menos 1 sería menos 1, acá menos 1, y la función seno evaluada en 2pi va a ser 0. Entonces estos valorcitos nos sirven a nosotros de ayuda para conocer algunos valores de la función trigonométrica seno. En la clase pasada, repito, habíamos visto algunos ángulos notables para las funciones trigonométricas. Miremos lo siguiente, si unimos estos puntos, vamos a tener lo siguiente. Tenemos la siguiente gráfica, si unimos los puntos, tenemos la siguiente gráfica. Miremos que la función empieza aquí en 0 y termina en 2pi, ¿sí? Empieza aquí en 0, empieza a subir, baja, baja y nuevamente termina en 2pi. A partir de 2pi, pues la gráfica nuevamente empezaría a subir y va a repetir este mismo ciclo, Aquí tenemos una medida o una distancia de 2pi, es decir, desde acá, desde donde comienza la gráfica de la función hasta donde termina, desde donde comienza la gráfica de la función hasta donde termina, en los puntos que he indicado, tenemos una distancia de 2pi. Miremos qué pasa al lado izquierdo, miremos qué pasa para los valores negativos. Vamos a tener nosotros entonces que la función trigonométrica seno en el valor menos pi medios va a ser menos 1. Va a ser menos 1. En pi, en menos pi, va a ser 0. En menos 3 pi medios va a tomar el valor de 1. Y en menos 2pi va a tomar el valor de 0. Entonces hemos dado estos valorcitos. Repito, sirven para conocer más acerca de esta función y conocer algunos valores de la función en otros valores diferentes a los notables. Si unimos esos puntos, entonces si unimos estos puntos, miremos que esta misma distancia acá es 2pi, vemos que esta misma distancia es 2pi, en esta gráfica esta misma distancia es 2pi, lo que nos dice es que empieza en menos 2pi, hace este ciclo y termina en 0, y en 0 nuevamente y comienza el ciclo, sube, baja y termina en 2pi. Entonces eso nos permite definir lo siguiente, la función seno tiene un periodo, la función seno tiene un periodo de 2pi. La función seno tiene un periodo de 2pi. Significa lo siguiente, estamos en 0, tiene que pasar 2pi para volver al mismo punto, ¿cierto? Hacemos el recorrido, un recorrido de longitud 2pi y regresamos al mismo punto. Entonces, el periodo de la función seno es 2pi. Aquí tenemos entonces una propiedad de la función seno y vamos a mirar la siguiente característica. Seno de cualquier ángulo teta, va a ser igual al seno de 2pi más teta. Seno de cualquier ángulo teta, este teta es un número real, teta es un numerito real, y tenemos seno de teta más 2pi
es igual a seno de 2pi más teta. Entonces habíamos hecho esta gráfica, habíamos dado entonces algunos valores, pi medios, pi, 3 pi medios, 2 pi, menos pi medios, menos pi, 3 pi medios y menos 2 pi. Habíamos mostrado entonces que la gráfica tiene esta forma, que cada 2 pi salimos de un punto, pasan 2 pi, un valorcito 2 pi y regresamos al mismo punto, ¿sí? Cada 2 pi llegamos al mismo punto. Esto pasa, repito, cada un valor numérico que llamamos 2 pi. Esto se conoce en la gráfica de la función seno como su periodo, es decir, cada 2 pi vamos a regresar, partimos de un lugar y cada 2 pi vamos a regresar al mismo, lo que significa que la función seno de teta va a ser igual a 2 pi más teta. Por ejemplo, miremos, seno de menos 3 pi medios, seno de menos 3 pi medios, seno de menos 3 pi medios, según lo que tenemos en la gráfica, seno de menos 3 pi medios, según lo que tenemos en la gráfica, toma el valor de 1, ¿sí? Seno de menos 3 pi medios toma el valor de 1. Ahora, tomemos seno de menos 3 pi medios que es un ángulo, más, sumémosle 2 pi, sumémosle 2 pi, cuando le sumamos 2 pi, esto es lo mismo que seno ¿de qué valor? Menos 3 pi medios más 2 pi nos daría entonces menos 3 pi más 4 pi sobre 2, y esto es menos 3 pi medios más 4, menos 3 pi más 4 pi nos daría el valor positivo pi, entonces esto nos quedaría seno de pi medios. Pero ¿qué es seno de pi medios en la gráfica? Seno de pi medios en la gráfica, este valorcito sería pi medios, este valorcito sería 1, entonces seno de pi medios es 1. Entonces miremos que esto nuevamente nos da 1. Es decir, mostramos seno de menos 3 pi medios es 1. Si le sumamos 2 pi, nos vuelve a dar el resultado 1. Por eso decimos que seno de teta es igual a seno de 2 pi más teta. No importa el ángulo que yo tome, si yo le sumo 2 pi en radianes o 360 grados, cuando lo tomamos en grados, a ese ángulo, cuando le sumo 2 pi o 360 grados, me vuelve a dar el mismo resultado. Eso es lo que significa que la función seno tenga periodo 2 pi. Ahora, por otro lado, la función seno, adicional al periodo, tiene otra propiedad, y es la siguiente, es la función seno, es una función impar. ¿Qué va a significar que seno sea una función impar? Significa lo siguiente, en la gráfica tenemos el valor de seno de pi medios. Seno de pi medios es 1. Seno de pi medios es 1. Y seno de menos pi medios, o sea, el mismo ángulo pi medios, pero con signo negativo, seno de menos pi medios es menos 1. Entonces tenemos lo siguiente. Seno de menos pi medios es igual a menos 1. Pero esto lo podríamos ver menos, como menos. Este 1 es el resultado que me da a mí el seno evaluado
en pi medios, dado que seno de pi medios es 1. O sea que podríamos decir que esto es menos el seno de pi medios. Entonces la propiedad es la siguiente: cuando tomemos el valor, la función trigonométrica seno para un ángulo negativo, ese ángulo, ese signo menos, podríamos decir que lo podríamos sacar de la función y calcular el valor de la función en el ángulo positivo y el resultado multiplicarlo por el signo menos. La propiedad de imparidad de la función seno nos dice entonces que seno de menos teta es igual a menos el seno de teta. Es decir, cada que tengamos un ángulo negativo dentro de la función seno, podemos sacar ese menos y tomar el valor numérico de la función seno en su ángulo positivo. Entonces hasta acá tenemos lo que es el periodo de la función seno, que es 2pi. También tenemos que la función seno es impar, que cada que calculamos el seno de un ángulo negativo, podemos sacar ese valor negativo y calcular el seno del ángulo positivo. Como repito, entonces esta sería la propiedad de la función seno. Vamos a mirar cuáles son estas características, pero en la función coseno. Entonces, pasemos. ¿Está claro esta parte hasta acá? Entonces vamos a definir la misma gráfica o vamos a hacer la gráfica de la función coseno. Vamos a tomar entonces los mismos valorcitos, pi medios, pi, 3pi medios y 2pi. También tomemos los valores negativos, menos pi medios, menos pi, menos 3pi medios y menos 2pi. Por aquí el valorcito 1 y por acá el valorcito de menos 1. Vamos entonces para la función coseno. En este caso entonces vamos a graficar la función coseno. Y vamos a sacar entonces la periodicidad de la función coseno y vamos a ver que en este caso la función coseno es par. Y vamos a ver entonces qué es esa característica de ser par. Entonces, en algunos de los ángulos notables que habíamos visto, teníamos que la función coseno en 0 me daba el valorcito 1. En pi medios me daba el resultado 0. En pi me da el valorcito menos 1. En 3pi medios me daba el resultado 0. Y en 2pi volvemos a 1. Si tomamos o unimos estos puntos, si tomamos estos puntos, vemos que salimos en este punto, nuevamente han pasado desde acá hasta acá, ha pasado una longitud de 2pi, es decir, que pasa un periodo de 2pi para regresar al mismo lugar, ¿sí? Partimos en este punto, pasa un periodo de 2pi y llegamos al mismo lugar. Miremos qué pasa para los valores negativos. Coseno en menos pi medios me va a dar 0, en menos pi me va a dar menos 1,
en 3 pi medios me va a dar 0 y en menos 2 pi me va a dar 1. Nuevamente, si unimos esos punticos, encontramos que al lado izquierdo del eje Y, la gráfica es idéntica a la gráfica que está al lado derecho. Y también ha pasado un valor o un periodo, que llamamos nosotros periodo, de 2pi. Por tanto, entonces acá podemos sacar la conclusión que cada 2pi vamos a tener la misma gráfica. Entonces el periodo de la función coseno, de la función coseno es 2pi. Análogamente como lo hicimos para la función seno, entonces tenemos la siguiente definición: coseno de teta, cualquier ángulo teta, número real, va a ser igual a coseno de 2pi más teta. Esto significa entonces que el periodo de la función coseno es 2pi. Y por otro lado, tenemos que la función coseno es par. Miremoslo por acá. La función coseno es par. Función coseno es par. Lo que va a significar lo siguiente. Miremos el coseno en el numerito pi. Coseno en pi nos da menos 1. Coseno en pi nos da menos 1. Y coseno en menos pi también nos da menos 1. Es decir, coseno de menos pi, que es igual a menos 1, es el mismo valor que la función coseno evaluada en pi. Por tanto, entonces tenemos que coseno de menos pi es igual a coseno de pi. Entonces el resultado que vamos a trabajar nosotros es que coseno de un ángulo negativo va a ser igual al coseno del ángulo positivo. Pues coseno del ángulo negativo va a ser igual a coseno del ángulo positivo. Y su periodo, entonces el periodo de la función coseno es 2pi. Con estas dos definiciones que hemos dado para la función seno y la función coseno, lo del periodo y lo de si la función es par o impar, vamos a mirar las gráficas, ya unas gráficas bien trazadas, y pasamos entonces a hacer ejercicios de aplicación con esas dos propiedades que tenemos ahí y definimos formalmente lo que es una función par e impar. Tenemos entonces la gráfica de la función seno y de la función coseno. Miremos acá, empezamos por ejemplo en la función 0, en 0, pasa 2pi, aquí está el valorcito 2pi, y regresamos al mismo valor. Entonces, repetimos, eso es el periodo de la función seno. Miremos que al lado izquierdo, menos 2pi, arrancamos en menos 2pi y llegamos a 0. Si hacemos el mismo recorrido, cada 2pi, entonces definimos que ese es el periodo de la función seno. Análogamente, para la función coseno, miremos que arrancamos en 1, valorcito de y igual a 1,
hacemos el recorrido y cuando llegamos a 2pi, valor numérico 2pi, terminamos nuevamente en 1, en el valor y igual a 1. Entonces aquí estamos afirmando entonces que el periodo de la función coseno es 2pi y pasa lo mismo al lado izquierdo. Pasa lo mismo al lado izquierdo con la función coseno. Arrancamos en 1, en menos 2pi, pasa una longitud de 2pi y llegamos nuevamente en 0, donde terminamos en 1. Entonces aquí está la gráfica del seno y del coseno. Aquí hay algunos valores numéricos diferentes a los que yo les di, pero podemos mirar que entonces tenemos las mismas características de la función seno y de coseno que analizamos en la gráfica anteriores. Nos falta una gráfica, nos falta la gráfica de la función tangente. Miremos entonces cuál será la gráfica de la función tangente y cuál es la característica de la función tangente. Recordemos que la tangente, como función circular, la definimos como y sobre x y debíamos garantizar que x fuera distinto de 0. La gráfica de la función tangente son estas líneas en azul, ¿sí? Son estas líneas que están aquí bosquejadas en azul y las líneas que están punteadas en azul también, que son menos 3pi medios, menos pi medios, pi medios, 3pi medios, 5pi medios, en general los múltiplos impares de pi medios, ¿cierto? Pi medios, 3pi medios, 5pi medios, 7pi medios, así sucesivamente. En los múltiplos impares, tanto positivos como negativos de pi medios, tenemos estas líneas punteadas. Resulta y sucede que en estas líneas punteadas es cuando la x toma el valor de 0, ¿sí? En pi medios, por ejemplo, la x toma el valor de 0. Tenemos un ángulo en el plano, tenemos un ángulo medido en forma positiva, que este sería pi medios, ¿sí? Este sería pi medios. En este punto, en este ángulo pi medios, en este punto, las coordenadas son y x toma el valor de 0. Entonces por eso es que la tangente en estos ángulos pi medios no existe. Tampoco existe en este otro ángulo. Si tomamos el ángulo este ángulo que sería 3pi medios, este es pi medios, este sería 3pi medios, miremos que en 3pi medios también la x toma el valor de 0. Por eso tenemos entonces estas gráficas, estas líneas punteadas en la gráfica de la tangente. En estos ángulos específicamente es cuando la x es igual a 0. En los demás puntos la x es diferente de 0, entonces esta es la gráfica de la función tangente. Adicionalmente, nos falta mirar algo. La función tangente es periódica y su periodo, si miramos de acá, esto es menos pi medios y esto es pi medios, ¿cuál es la distancia que existe entre pi medios y menos pi medios? ¿Cuál es la distancia que existe entre menos pi medios y pi medios? Si vemos, esta distancia es de pi medios, y este valorcito acá también valdría pi medios, y pi medios más pi medios me daría una longitud de pi. Por tanto, la función tangente, tiene un periodo de pi. El periodo de la función tangente entonces va a ser pi, y lo que significa esto es que tangente de cualquier ángulo θ más pi es igual a la tangente de ese ángulo θ.
Entonces, ese es el periodo de la función tangente. El periodo de la función seno y coseno era 2pi. El periodo de la función tangente va a ser pi. Entonces vamos a mirar lo que significa una función impar, lo que significan también ángulos de referencia. ¿Puedo pasar la diapositiva? Entonces miremos lo que serían funciones pares e impares. Decimos entonces que una función es impar cuando f de menos x es menos f de x, ¿sí? Es decir, el menos se puede sacar dentro del ángulo, en este caso, por ejemplo, en las funciones trigonométricas, el menos se puede sacar dentro del ángulo de la función. Entonces decíamos que la función seno era impar, porque cuando calculábamos, por ejemplo, seno de menos 30 grados, es lo mismo que calcular menos el seno de 30 grados. Y el seno en 30 grados es igual a un medio, ¿sí? Entonces seno de menos 30 grados sería menos un medio. Entonces sirve conocer los valores de las funciones trigonométricas en los ángulos notables positivos y con la propiedad de imparidad conocer las propiedades en los ángulos para conocer los valores numéricos de los ángulos negativos. Entonces aquí tenemos que la función seno es impar y como función par tenemos la función coseno. Como función coseno, coseno, por ejemplo, de menos 30 grados, habíamos dicho que cuando la función es par, es lo mismo calcular la función en el ángulo negativo que en el ángulo positivo. Entonces, es lo mismo que coseno de 30 grados y coseno de 30 grados es igual a raíz de 3 sobre 2. Entonces, es lo mismo calcular el coseno en el ángulo negativo que el coseno en el ángulo positivo. Entonces, aquí tenemos que la función seno es impar, la función coseno es par. Vamos entonces a mirar un ejemplo con todo lo que hemos construido, donde tomemos funciones circulares con específicamente en el plano. Entonces miremos. Vamos a hacer el siguiente ejemplo. El ejemplo consiste en lo siguiente. Nos dicen, encuentre los valores de las funciones trigonométricas para el ángulo θ en posición estándar, cuyo lado terminal pasa por el punto de coordenadas menos 4, menos 3. ¿En qué cuadrante específicamente se encuentra el punto menos 4, menos 3? ¿Qué cuadrante se encuentra menos 4, menos 3? Para que calculemos cada uno de las 6 funciones trigonométricas en este plano, donde tenemos este punto. Entonces, el valor de la función trigonométrica es menos 4, menos 3, estaría ubicado menos 4 para la x y menos 3 para la y. Menos 4 para la x y menos 3 para la y. Específicamente podríamos decir que este punto está por acá. Este sería entonces el valor de menos 4, este sería el valor de menos 3 en el plano cartesiano.
Y entonces lo que queremos hallar es las funciones trigonométricas en este lado. Entonces construimos el siguiente triángulo. Tenemos el punto, este sería el punto entonces, menos 4, menos 3. En este punto vamos a hallar entonces los valores de las funciones trigonométricas. Este ladito de acá entonces tiene longitud 4, positiva, como el lado de un triángulo tiene longitud 4. En realidad lo que tenemos es el siguiente triángulo. Tenemos un triángulo entonces de longitudes a 4, menos 3, 3, 4, y vamos a ver cuánto vale R. Recordemos que R, por el teorema de Pitágoras, R al cuadrado es igual a 4 al cuadrado más 3 al cuadrado. Es decir, R al cuadrado es igual a 16 más 9. Por tanto, R es igual a la raíz de 16 más 9, que sería 25. Entonces, R es igual a 5. Entonces, tenemos en este triángulo que la hipotenusa vale 5 y los catetos valen 3 y 4. Tenemos, este sería entonces el angulito teta que vamos a encontrar, y vamos entonces a hallar en este triángulo cada una de las funciones trigonométricas, dado que ya encontramos el radio, que es igual a 5, el cateto adyacente al ángulo, que sería 4, el cateto opuesto al ángulo, que sería 3. Entonces podemos definir cada una de las 6 funciones trigonométricas. Seno de teta, lo que sería coseno de teta, tangente de teta. Entonces en este triángulo tenemos el seno, es cateto opuesto al ángulo sobre la hipotenusa, que es 5. Entonces tenemos 3 dividido 5. Tenemos el coseno, que sería el cateto adyacente, en este caso sería 4, sobre la hipotenusa, que es 5. Tenemos 4. Sobre 5. Y por último la función trigonométrica tangente, que sería la relación entre el cateto opuesto al ángulo teta y el cateto adyacente. Entonces teta, tangente de teta sería 3 sobre 4. De la misma manera, entonces ya conociendo estos valores de la función seno, coseno y tangente, pues podemos hallar el valor de las funciones recíprocas, el valor de la función cosecante, sería 5 tercios, que sería la función recíproca. La función secante sería la función recíproca, que sería 4 quintos. Y la función cotangente de teta sería la relación inversa a la tangente, que en este caso sería 4 tercios. Entonces, acá en este ejemplo hemos ilustrado los valores de las funciones trigonométricas en un punto de coordenadas menos 4, menos 3. Lo que hicimos entonces fue hallar la longitud de la hipotenusa del triángulo que se nos formaba, la longitud de la hipotenusa, que en este caso era 5, utilizando el teorema de Pitágoras, y ya conociendo la hipotenusa, el cateto opuesto, que es 3, y el cateto adyacente, que es 4, pudimos definir ya las funciones trigonométricas en el plano, utilizando pues la definición de funciones circulares. Vamos a mirar otra propiedad que tienen
las funciones trigonométricas, que es lo que se conoce como los ángulos de referencia. ¿Qué serían entonces los ángulos de referencia? Los ángulos de referencia va a ser una forma que nos va, es algo, una metodología que nos va a permitir a nosotros hallar el valor de la función trigonométrica dependiendo del lugar en que esté ubicado el lado terminal, ¿sí? Si el lado terminal del ángulo está en el primer cuadrante, o en el segundo, o en el tercero, o en el cuarto, entonces nosotros vamos a utilizar lo que vamos a llamar un ángulo de referencia. Cuando estamos en el cuadrante 1, estamos específicamente en el cuadrante 1, en el primer cuadrante, el ángulo de referencia, que lo vamos a llamar θ sub r, el ángulo de referencia, va a ser el mismo ángulo θ. Entonces, en el primer cuadrante, el ángulo de referencia va a ser el mismo ángulo θ. O sea que, es decir, las funciones trigonométricas entre 0 y 90 grados, pues las podemos hallar directamente, es el mismo ángulo θ. Cambia ya cuando pasamos al segundo, tercer y cuarto cuadrante. Si pasamos al segundo cuadrante, el ángulo θ sería todo el ángulo que está pintado, ¿cierto? El ángulo que está pintadito, y el ángulo θ sería todo el que está pintado, y el ángulo de referencia sería lo que le falta a este ángulo para llegar hasta 180, o sea, para completar media vuelta, lo que le falta para llegar a 180. Entonces definimos el ángulo de referencia como esta porcioncita de ángulo que nos falta para llegar a 180. Entonces el ángulo de referencia, en este caso, lo vamos a encontrar haciendo pi menos θ. Entonces, dado que nos dan un ángulo, por ejemplo, un ángulo de 150, por ejemplo, si nos dan aquí θ igual a 150 grados, entonces el ángulo de referencia, en este caso, como el ángulo está en grados, sería 180 menos a 150 grados. Por tanto, nuestro ángulo de referencia sería 30 grados. Este sería entonces el ángulo de referencia cuando tenemos un ángulo que está en el segundo cuadrante. Un ángulo de 150 grados es menor que 180, o sea que se ubica en el segundo cuadrante. El ángulo de referencia entonces va a ser 180 menos 150 y tomamos 30 grados. Este 30 grados en realidad, cuando ustedes quieran calcular el seno de 150, es lo mismo que calcular, por ejemplo, el seno de 30 grados. O si van a calcular el coseno de 150 grados, entonces es lo mismo que calcular el ángulo de referencia, en este caso, que sería coseno de 30. O si es tangente de 150, pues calculamos mejor la tangente de 30, dado que el ángulo está en el segundo cuadrante y su ángulo de referencia es 30 grados. Vamos a mirar el caso en el tercer cuadrante. Θ, entonces sería todo el ángulo que está coloreado. Θ sería todo el ángulo que está coloreado. El ángulo de referencia sería la porcioncita que me pasé después de 180, es decir, es el ángulo que se forma entre el eje X y el lado terminal del ángulo. El ángulo de referencia es el ángulo agudo que forma el lado terminal del ángulo con el eje X. Lado terminal sería esta flecha en blanco, esta porcioncita en blanco sería lo que nosotros llamamos el ángulo de referencia. En este caso, cuando estamos en el tercer cuadrante, el ángulo de referencia, θ de referencia, lo vamos a encontrar haciendo el siguiente cálculo. A θ le vamos a restar pi, o 180 grados, pues si estamos tomándolo en grados. Al ángulo de referencia θ le vamos a restar
pi. Es decir, el ángulo θ es mayor que pi. Cuando le resto pi, me da esta porcioncita y ese es el ángulo de referencia. Por ejemplo, si el ángulo fuese θ 210, el ángulo de referencia entonces sería 210 grados menos pi, pero pi en grados es lo mismo que 180. O sea que el ángulo de referencia en este caso es 30 grados. Entonces, cada que nos pregunten seno de 210 grados, es lo mismo que calcular seno de 30 grados. O coseno de 210 grados, es lo mismo que calcular coseno de 30. O tangente de 210 grados, es lo mismo que calcular 30 grados. ¿Sí? Vamos a mirar qué pasa si está en el tercer cuadrante. Entonces, si este es θ, el ángulo de referencia sería esta porcioncita que me falta acá. Ese sería entonces nuestro ángulo de referencia. Para calcularlo, entonces, vamos a hacer lo siguiente. El ángulo de referencia en este caso, entonces va a ser lo que nos falta a nosotros para dar la vuelta completa, o sea que vamos a tomar a 2pi y le vamos a restar θ. 2pi y le vamos a restar θ. Si θ es 330 grados, entonces el ángulo de referencia sería 360, que es lo mismo que de 2pi, menos 330 grados, y esto nos va a dar 30 grados. Entonces acá están los ángulos de referencia, que son una ayuda para calcular valores de ángulos muy grandes, dependiendo, pues lo vamos a solucionar, dependiendo en el lugar que quede el ángulo, si queda en el primero, en el segundo, en el tercero y en el cuarto, utilizando estas propiedades, el ángulo de referencia. Vamos a practicar esto que hemos visto de los ángulos de referencia y las propiedades de paridad e imparidad, lo mismo que lo del periodo, para estas funciones que tenemos acá. Entonces, tenemos seno de menos 390 grados, menos 390 grados. El seno es una función impar, por tanto el menos lo podemos sacar. Lo podemos sacar y podemos tomar el seno de 390 grados. Pero 390 grados lo podemos escribir como seno de 360 grados más 30 grados. Seno de 360 grados más 30 grados. Pero recordemos que la función seno es periódica y cada que tenemos seno de θ más 2pi es igual al seno de θ. Es decir, si al ángulo le sumamos 2pi, 2pi es lo mismo en grados que 360 grados, entonces esto es igual al angulito que tengo dentro. Es decir, si estoy tomando seno de 360 grados más 30 grados, como la función seno es periódica, esto es lo mismo que menos seno de 30 grados. Y el seno de 30 grados, pues ya lo habíamos visto, es un ángulo notable, entonces me da el valor menos 1/2. Seno de menos 30 grados, entonces el seno de menos 390 grados es lo mismo que menos 1/2. Entonces hemos aplicado la propiedad de que la función seno es impar, sacamos el menos, y aplicamos la propiedad de que la función seno es periódica y que su periodo es 2pi, o en grados, o equivalente en grados, 360. Entonces 360 más 30 igual a 30 grados, igual a menos 1/2. Vamos a mirar
este ejercicio para el coseno. Vamos a mirar este ejercicio para el coseno. Entonces, coseno de 13 pi sextos lo vamos a expresar como coseno haciendo la siguiente división: 2pi más pi sextos. Dado que 2pi más pi sextos, cuando sumo fraccionarios o cuando hago el cálculo de los fraccionarios, me da 6 por 2, 12, 12pi más pi sobre 6 igual a 13 pi sextos. Entonces aquí tenemos que 2pi más pi sextos es lo mismo que 13 pi sextos. Por tanto, el coseno de 2pi más pi sextos lo podemos escribir como coseno de pi sextos, dado que la función trigonométrica coseno también es periódica y su periodo es 2pi. Y coseno de pi sextos es lo mismo que 30 grados, es igual a raíz de 3 sobre 2. Ese sería entonces el valor del coseno de pi sextos, sería entonces raíz de 3 sobre 2. Aquí hemos aplicado entonces la propiedad de que la función p coseno es par y es periódica y su periodo es 2pi. Finalmente, la función trigonométrica tangente también es una función periódica, su periodo es pi. Vamos a descomponer este 7 pi sextos en una expresión que contenga el numerito pi. Resulta que lo podemos escribir como tangente de pi más pi sextos y dado que pi más pi sexto es 6 más pi, me daría 6 por pi, me daría 6pi más pi, esto me daría 7pi sobre 6, que sería este mismo angulito que está acá. Pero es que la función trigonométrica tangente es periódica y su periodo es pi, entonces esto es tangente de pi sextos. Tangente de pi sextos. Y la tangente de pi sextos es el valor numérico raíz de 3 sobre 3. Entonces ahí tenemos el valor de las funciones trigonométricas en estos valorcitos que hemos dado utilizando la propiedad de periodicidad y también en la función seno, la función de imparidad, ¿sí? Para terminar, entonces, les voy a mostrar los signos que toman las funciones trigonométricas dependiendo del cuadrante en que estén. Entonces, si las funciones trigonométricas las estamos calculando en el primer cuadrante, tanto la x como la y son positivos, la x y la y son positivos. Entonces en este triángulo los catetos, los valores de los catetos son positivos ambos, la hipotenusa también es un valor positivo, entonces en el primer cuadrante todas las funciones toman signo positivo. En el segundo cuadrante solamente la negativa es la función, es la x. La x es negativa, pero la y sigue siendo positiva. Entonces, si la x, que es el cateto adyacente, es negativa, el cateto opuesto es positivo, entonces las funciones que dependen del cateto adyacente, que en este caso son el coseno y la tangente, van a ser negativas. Entonces, en este caso, en el segundo cuadrante, coseno es negativo, la tangente también, y la única positiva sería el seno. En este cuadrante. En el tercer cuadrante son negativas la x es negativa y la y. Y entonces el seno, que depende del cateto opuesto, que en este caso sería y menos y, va a ser negativo.
El coseno, que depende de la x, su cateto adyacente, también es negativo, o sea que el coseno también va a ser negativo. Pero la tangente, que es el cociente entre menos y menos x, entre menos y y menos x, el resultado me da positivo. Entonces, en el tercer cuadrante, la única positiva es la tangente y las otras dos funciones son negativas. Y, por último, en el cuarto cuadrante, la única función, la positiva, es la x y la negativa es la y. Y entonces tenemos que la función coseno, que depende de x, que sería el cateto adyacente, va a ser positiva. Pero la función seno, que depende de y, de menos y, va a ser negativa. Entonces tenemos que en este caso la función seno es negativa, la función coseno es positiva y la función tangente, que sería el cociente entre menos y y x, sería negativo también. Entonces aquí tenemos los valores de las funciones trigonométricas dependiendo del cuadrante. En el primer cuadrante todas son positivas, en el segundo solamente el seno, en el tercero solamente el coseno y es solamente la tangente, y en el cuarto solamente el coseno. Entonces hasta acá hemos visto las propiedades de las funciones trigonométricas, la propiedad de paridad, imparidad, sus gráficas. Muchas gracias.